Escondí a un extraterrestre durante 3 días, y él me reveló real esa es la razón por la que no se ponen en contacto con nosotros. Y cuando oigas su respuesta, te estremecerás. Te darás cuenta de algo inquietante. La responsabilidad puede que esté más cerca de lo que crees. Lo que reveló no es lo que dicen las teorías de la conspiración. No es lo que admiten los gobiernos. Es algo mucho más profundo. Algo que te hará cuestionar cada decisión que tomes, día tras día. Pero antes de continuar, si sientes que hay verdades mayores que se nos ocultan, si buscas comprender los misterios que van más allá de lo que nos dicen, tenemos algo especial para ti. El libro, Reconectando con tu esencia divina, es una guía para quienes están listos para despertar, para ver más allá de las narrativas oficiales, más allá de las creencias limitantes, y para reconectar con el poder y la sabiduría que siempre han vivido en su interior. Está disponible en el primer comentario fijado debajo de este video. Ahora bien, si quieres saber el real, la razón por la que los extraterrestres no establecen contacto abierto y por qué esa verdad es más inquietante que cualquier teoría de la conspiración, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que le sucedió a Victor Hayes durante esos 3 días en las montañas de Carolina del Norte cambiará para siempre tu forma de ver el mundo, la humanidad y quizás incluso tu propio propósito superior. Este es un viaje hacia lo desconocido, pero también hacia una fe más profunda. Si estás listo para explorar los misterios divinos y tu propio camino espiritual, suscríbete y haz clic en la campana. Comprometerte con este viaje significa que nunca te perderás una revelación que podría estar destinada para ti. Ahora, déjenme contarles cómo empezó todo. Victor Hayes estaba en el porche de su cabaña, en las montañas de Asheville, cuando oyó los helicópteros, 3 de ellos, volando a baja altura. Sus reflectores rasgaban la noche, siguiendo un patrón de búsqueda sistemático. Tenía 52 años, era profesor de historia jubilado. El agotamiento laboral lo golpeó a los 49 tras 28 años de docencia. Divorciado desde hacía 7 años, su hija adulta apenas le dirigía la palabra. Víctor llevaba 3 años viviendo solo en aquella cabaña aislada. Una decisión deliberada. Lejos de la gente, lejos de la decepción. Un hombre viviendo en un páramo que él mismo había creado, cuya fe en la humanidad se había extinguido hacía mucho tiempo. Observó los helicópteros con distante curiosidad. Militares, por su forma. Buscando algo. Drogas probablemente. Pensó. Una plantación clandestina en las montañas. Estaba a punto de entrar cuando lo oyó. Un ruido en el patio trasero. Algo se movía entre los árboles. Víctor cogió una linterna y bajó del porche. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por precaución. «¿Quién anda ahí?», preguntó, alumbrando con la linterna. Nada. Pero había definitivamente algo. Podía oír la respiración, irregular, entrecortada. Víctor caminó unos pasos más y entonces lo vio. Una figura, agazapada tras una pila de leña, intentando esconderse, pero la forma era completamente extraña. «Sal de ahí», dijo Víctor con voz firme. Lentamente, la figura se movió, se elevó, y en el haz de la linterna, Víctor la vio. No era humano. Piel grisácea, una cabeza grande y desproporcionada, extremidades largas y delgadas, y sus ojos enormes, completamente negros, reflejando la luz de su linterna como espejos. Víctor dejó caer la linterna. Rodó por el suelo, con la luz girando descontroladamente. «Eso no es. Tú no eres». Los helicópteros se acercaban. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Los reflectores barrían la zona, cada vez más cerca. La criatura miró a Víctor, luego al cielo, y después de nuevo a Víctor,
Incluso sin palabras, el mensaje era claro. Me están buscando. Por favor. Víctor se quedó paralizado, su cerebro intentando procesar lo imposible. Cada neurona gritaba que aquello no podía ser real, pero lo era. Estaba ahí mismo. Un ser real, ser temblando de miedo y agotamiento. Los helicópteros estaban ahora a menos de 1 kilómetro de distancia. En ese instante, Víctor tomó una decisión. No fue meditada, no fue lógica. Fue un impulso del corazón, un acto de misericordia repentina e inexplicable. «Al sótano», dijo, haciendo un gesto. «Rápido, por la trampilla de la cocina». La criatura vaciló solo un instante. Luego la siguió. Víctor lo condujo hasta la cabaña, atravesó la cocina y abrió la trampilla del suelo. Unas escaleras descendían al pequeño y húmedo sótano, donde guardaba herramientas y provisiones. «Agáchate. Silencio. No hagas ruido». La criatura descendió. Víctor cerró la trampilla y la tapó con una alfombra. 30 segundos después, un foco iluminó las ventanas de la cabina. Un fuerte golpe resonó en la puerta. Víctor abrió la puerta. 2 soldados, uniformes, sin insignias, con semblantes serios. «Buenas noches, señor. Operativo de seguridad en la zona. ¿Ha visto algo inusual? ¿Luces extrañas? ¿Movimientos sospechosos?» «No», mintió Víctor con sorprendente facilidad. «Oí los helicópteros, pero no vi nada. ¿Podemos verificar la propiedad? ¿Tiene usted una orden judicial?» Un silencio tenso. El soldado estudió a Víctor. Víctor sostuvo su mirada. «No, señor. Pero agradeceríamos su cooperación». «Entonces no. Buenas noches». Víctor cerró la puerta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y la adrenalina finalmente haciendo efecto. «¿Qué acabo de hacer?». Le mentí a los militares. Me escondí. Ni siquiera pudo articular la palabra. Lo escondí. Esperó. Oyó los helicópteros dando vueltas durante otros 20 minutos. Luego, lentamente, el sonido se fue desvaneciendo, desplazándose a otra zona. Víctor esperó otros 30 minutos, asegurándose de que realmente se hubieran ido. Luego, abrió la trampilla. La criatura estaba sentada en el suelo del sótano, mirando hacia arriba. Aquellos ojos imposibles lo miraban fijamente. «Se han ido», dijo Víctor, sin estar seguro de si la criatura lo entendía. «Por ahora». La criatura asintió, un gesto sorprendentemente humano. «¿Entiendes lo que estoy diciendo?». Otro asentimiento. «¿Puedes hablar?». La criatura abrió la boca, pequeña, sin labios, pero no emitió ningún sonido. Luego sacudió la cabeza. «De acuerdo, de acuerdo». Víctor bajó las escaleras. Se sentó en una caja vieja, manteniendo la distancia. «¿Y bien? ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te persigue el ejército?». La criatura se quedó mirando fijamente, sin respuesta. «De acuerdo. La comunicación va a ser un reto». Víctor se pasó una mano por el pelo canoso. Había sido profesor de historia durante casi 30 años. Enseñaba sobre civilizaciones antiguas, guerras mundiales, revoluciones. Creía haberlo visto todo en los libros, pero nada lo había preparado para esto. «¿Estás herido?», preguntó, al notar unas manchas oscuras en lo que parecía ser el costado de la criatura. Se tocó el pecho e hizo una mueca, o lo que Víctor interpretó como una mueca. «Espera aquí. Voy a buscar el botiquín de primeros auxilios y... agua». «¿Bebes agua?». La criatura hizo un gesto que Víctor interpretó como sí. «Por favor». Mientras subía las escaleras, Víctor miró hacia atrás por última vez, extranjero en su sótano. Su vida de autoaislamiento se había vuelto muchísimo más complicada. Pero además, por primera vez en 3 años, Víctor sintió algo más que cinismo y resignación. Sintió que algo se agitaba, no solo curiosidad, sino una profunda y ardiente pasión, necesidad para comprender,
¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué sabes? Y durante los siguientes 3 días, esas preguntas obtendrían respuesta. Respuestas que destruirían todo lo que Víctor creía saber sobre la humanidad y sobre sí mismo. Este es el momento en que el mundo de Víctor y su aislamiento se vieron interrumpidos por una visita inesperada. Muchos de nosotros nos sentimos aislados, esperando una señal. Si crees que Dios, en su infinito misterio, puede enviar mensajeros de cualquier forma, incluso desde las estrellas, para despertar un alma en busca de respuestas, comparte tu fe comentando: estoy abierto a mi misión divina. Tus palabras podrían ser la señal que alguien más está buscando hoy. Víctor regresó al sótano con un botiquín de primeros auxilios, una botella de agua y una manta vieja. La criatura seguía exactamente donde la había dejado inmóvil. Solo esos enormes ojos seguían cada uno de sus movimientos. «De acuerdo», dijo Víctor bajando lentamente las escaleras. «No sé qué estoy haciendo. Nunca he tratado, lo que sea que seas. Pero lo intentaré». Se acercó con cautela. La criatura no retrocedió. Simplemente observó. Víctor señaló las manchas oscuras en su pecho. «¿Puedo ver?». La criatura vaciló. Luego alzó lo que parecía ser un brazo, permitiéndole el acceso. Víctor lo examinó. No era exactamente sangre. Era un líquido viscoso más oscuro. La herida parecía una quemadura o un corte. Difícil distinguirlo en la fisiología alienígena. Lo limpió cuidadosamente con gasa. La criatura se estremeció, pero no opuso resistencia. «Esto va a arder». Víctor aplicó antiséptico. La criatura emitió un sonido, no vocal, sino una vibración baja que Víctor oyó. Sintió en su pecho: «Lo siento, ya casi terminó». Cubrió la herida con una gasa limpia y la sujetó con cinta adhesiva. Improvisado, pero funcional. «Agua», dijo Víctor, ofreciendo la botella. La criatura la tomó, sujetándola con sorprendente cuidado con sus 3 largos dedos, y bebió. Pequeños sorbos, como si la estuviera probando. Víctor se sentó en la caja de herramientas, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cuánto tiempo necesitas quedarte aquí? ¿Horas? ¿Días?» La criatura alzó los dedos. 1, 2, 3. 3 días. Asintió con la cabeza en señal de confirmación. Víctor se pasó una mano por la cara. 3 días. De acuerdo, puedo aguantar 3 días. Miró a su alrededor en el sótano. Pequeño, húmedo, lleno de cajas viejas y herramientas oxidadas. No es el mejor lugar, pero está escondido. Los militares ya revisaron la zona. Probablemente no vuelvan pronto. La criatura inclinó la cabeza, un gesto curioso, casi de agradecimiento. ¿Tienes hambre? No sé qué come tu especie, pero yo tengo un sándwich de carne en conserva. La criatura hizo un gesto de negación. Solo agua. Entonces, de acuerdo. Un silencio incómodo. Víctor se dio cuenta de que estaba sentado en un sótano con un extraterrestre y no tenía ni idea de qué decir profesor. Durante 28 años, él siempre sabía qué decir. Pero esto, finalmente, se señaló a sí mismo. «Víctor». La criatura miró. Luego, se tocó el pecho y Víctor escuchó, no con los oídos, sino en la mente, como un pensamiento que no era suyo. «Cel». Víctor casi se cae de la caja. Tú estás en mi mente. Lo siento. Es la única manera. Mi voz no tiene efecto en tu mundo, pero tus pensamientos son claros. Telepático. Claro. ¿Por qué no? Víctor rió nerviosamente. Así que, Cel, eres Cel. ¿Y vienes de dónde exactamente? Muy lejos. Un sistema para el que aún no tienes nombre. ¿Hasta qué punto? Según nuestras mediciones, aproximadamente 40 años, Luz Víctor asimiló eso. 40. Viajaste 40 años luz para llegar hasta aquí. No se necesitan 40 años.
Una nave pliega el espacio. Pero sí, esa es la distancia. ¿Y te estrellaste? ¿Por eso los militares? No me estrellé. Me derribaron. Víctor se puso de pie. ¿Los militares deliberadamente te derribé? Sí. Detectaron mi nave. Dispararon. El sistema de defensa resultó dañado. Tuve que realizar un aterrizaje de emergencia. ¿Por qué te atacarían sin...? Víctor se detuvo. Porque lo sabía. Claro que sí. Enseñaba historia. Enseñaba sobre el miedo a lo desconocido, sobre cómo reaccionan las civilizaciones ante las amenazas percibidas. Dispara primero, pregunta después. Pensó con amargura. Exactamente. Cell respondió al pensamiento tácito. ¿Puedes leer todo lo que hay en mi mente? No todo. Solo lo que transmites con mayor fuerza. Pensamientos superficiales. Emociones intensas. Genial. Nada de privacidad mental. Víctor volvió a sentarse. ¿Y ahora qué? ¿Esperas 3 días y luego qué? La nave se repara parcialmente. Lo suficiente para pedir auxilio. Mi gente vendrá a buscarme. Y entonces te vas. Y yo me quedo aquí con el recuerdo de los 3 días más locos de mi vida. Sí. A menos que ¿qué? A menos que desees saber más. Tienes preguntas. Tengo 3 días. Y te debo una. La criatura había notado su hambre espiritual. Víctor contempló a aquel ser imposible en su sótano. Una parte de él quería negarse, mantener la distancia, simplemente esperar a que pasaran los 3 días. Pero otra parte, la que había sido maestro, la que había vivido para aprender, clamaba de curiosidad. «Preguntas», repitió. «¿Sobre qué?» «Sobre cualquier cosa. Sobre ti. Sobre nosotros. Sobre el universo. Responderé lo que pueda». Víctor reflexionó. ¿Por dónde empezar? Tenía 1.000.000 de preguntas. Bien, primero, ¿por qué están aquí? Ustedes, su especie. ¿Por qué visitan la Tierra? Observación. Estudio. Vuestra especie se encuentra en un momento interesante. ¿Interesante en qué sentido? Una encrucijada. Puedes evolucionar o puedes autodestruirte. El resultado aún es incierto. Víctor sintió un escalofrío. ¿Y cuál es tu apuesta? ¿Vamos a evolucionar o a destruirlo todo? No lo sabemos, por eso observamos. ¿Cuántos de ustedes están viendo esto? Muchos, de muchas civilizaciones diferentes. Tu mundo es un caso fascinante. Caso, dijo Víctor con una risa sin humor. Somos un experimento de laboratorio cósmico. No es un experimento, es una observación, sin interferencia. Simplemente, atención, ¿que no hay interferencia? Pero ustedes aparecen. Barcos, avistamientos. ¿Acaso eso no es interferencia? Sin interferencia directa. No alteramos el curso de sus acontecimientos. Simplemente observamos. Víctor se apoyó contra la fría pared del sótano. ¿Y qué ves cuando miras? ¿Qué piensas de nosotros? Cell guardó silencio un instante. Entonces, la palabra se formó en la mente de Víctor. Confusión. Un potencial inmenso, pero desperdiciado. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Qué tenemos que hacer? Amar. Cooperar. Unirse. Precisamente lo que vuestros más grandes maestros os han enseñado. Pero la humanidad, elegís lo contrario. Dividir. Competir. Destruir. Víctor sintió una opresión en el pecho, porque era cierto. Llevaba décadas enseñándolo. Los patrones históricos repitiéndose. Civilizaciones cayendo por ignorar las señales. He impartido clases sobre esto, dijo en voz baja. Durante 28 años. La negación colectiva. Cómo las sociedades ignoran lo que no quieren ver. Cómo eso conduce al colapso. ¿Y? El pensamiento de Cell fue amable. Y nadie aprendió. Nadie buscado aprender. Querían una nota, un diploma, no sabiduría. ¿Así que dejaste de dar clases? Víctor se miró las manos. Manos que habían empuñado tiza
durante casi 3 décadas, que habían escrito en miles de pizarras. Porque estoy cansado de hablarle a las paredes, de ver a los alumnos memorizar para los exámenes y olvidarlo todo, de darme cuenta de que la historia no enseña, simplemente se repite. Así que perdiste la fe. No era una pregunta, era una afirmación, y dolió. Sí, admitió Víctor. Me rendí. Vine aquí a las montañas, lejos de la gente, lejos de la decepción. ¿Y eso lo solucionó? Tu dolor, tu frustración, tu sensación de fracaso. Víctor permaneció en silencio, porque no había servido de nada, no había solucionado nada, simplemente lo había ocultado. ¿Qué es esto? ¿Una confesión alienígena? Intentó bromear, pero le salió con amargura. Me limito a observar. Los humanos hacemos esto. Cuando el alma está herida, construimos muros. Creemos que la soledad es una fortaleza, pero solo es una prisión. Simplemente paraliza el dolor. ¿Y tú? ¿Los de tu clase no hacen eso? Sí, lo hicimos, hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes, como civilización. Pero aprendimos. ¿Qué aprendiste? Ese aislamiento no es protección, es encarcelamiento. Las palabras calaron hondo en Víctor. Siempre lo había sabido. Pero oírlas de un alienígena telepático en su húmedo sótano hizo imposible ignorarlas. 3 días, dijo Víctor, cambiando deliberadamente de tema. Dijiste que faltaban 3 días para el rescate. ¿Por qué tanto tiempo? Debo reparar el transmisor componentes dañados. Llevará tiempo. ¿Puedo ayudar? ¿Comprendes la tecnología de propulsión warp y la comunicación cuántica? No. Entonces no. Pero puedes hacerme compañía, hablar, hacerme preguntas. Víctor sonrió levemente. Un alienígena solitario, deseando compañía. Irónico. No estoy sola, solo atrapada. Temporalmente. Bienvenido al club, dijo Víctor, y se puso de pie. Siéntase lo más cómodo posible. Gracias. Por esconderme, por no delatarme. No sé por qué lo hice, admitió Víctor. Instinto, tal vez. O curiosidad. O hizo una pausa. O quizás simplemente estaba cansado de ver pasar la vida y quería formar parte de algo. Entonces, gracias por participar. Y mientras Víctor subía las escaleras, dejando a Cel en el sótano, notó algo. Por primera vez en 3 años de aislamiento autoimpuesto, no se sentía solo irónico. Tuvo que ser un ser de las estrellas quien le recordara la fe que había perdido. Al segundo día, Víctor se levantó temprano, preparó café y bajó una taza extra al sótano. Buenos días. Bajó las escaleras. He traído café, no sé si a usted le gustará. Cel estaba trabajando en algo. Pequeños componentes estaban esparcidos por el suelo, herramientas que Víctor no reconocía, que parecían haber aparecido de la nada. Buenos días, Víctor. Gracias, pero no lo tomo. La cafeína es tóxica para mí. Me alegra saberlo. No le ofrezcas café al extraterrestre. Víctor se sentó. ¿Qué estás haciendo? Reparando el transmisor. Va lento, pero avanza. Víctor observó las manos de Cel, o lo que parecían manos, manipular los componentes con una precisión imposible. Largos dedos se movían en patrones que casi parecían una danza. ¿Cuánto has arreglado? Quizás un 40%. Para mañana por la noche debería estar operativo. Y entonces vienen y te atrapan. Y eso es todo. Fin de la historia. Sí. Víctor bebió su café en silencio durante un momento. Luego preguntó: ¿puedo hacer más preguntas? Por supuesto. Por eso ofrecí mi tiempo. Bien. Ayer dijiste que muchas civilizaciones observan la Tierra. ¿Cuántas exactamente? Es difícil dar una cifra exacta, pero decenas, directamente, cientos, indirectamente. ¿Cientos? Víctor casi derrama su café.
¿Cientos de civilizaciones alienígenas saben de nosotros? Sí. La Tierra es conocida, famosa incluso, observada por una gran nube de testigos, podría decirse. ¿Famoso por qué? Por ser una paradoja, una especie creada a imagen y semejanza de lo divino, capaz de amor divino, y sin embargo, también capaz de una destrucción incomprensible. Víctor suspiró. ¿Así que qué somos? ¿Un reality show cósmico? No, más bien, un estudio de caso. ¿Qué sucede cuando una especie desarrolla poder antes que sabiduría? ¿Conocimiento sin comprensión? Eso es deprimente. Es la realidad. Pero no es permanente. Puede cambiar. Ustedes están eligiendo, de forma diferente, colectivamente. Víctor recordó décadas de enseñanza de historia, intentando que los alumnos vieran los patrones, que tomaran decisiones diferentes. Lo intenté. No funcionó, porque lo intentaste solo. El verdadero cambio requiere un cambio de mentalidad, una masa crítica. ¿Cuántas personas tienen que elegir de forma diferente para que algo cambie? No es una cifra fija, es un momento. Cuando suficientes personas despiertan simultáneamente, entonces se produce el punto de inflexión. Y estamos cerca de ese punto. Cell interrumpió su trabajo. Miró a Víctor. Sí y no. Hay potencial, pero también una resistencia inmensa, una dureza de corazón. ¿Resistencia de quién? ¿De los gobiernos? ¿De las corporaciones? De ellos también, pero sobre todo, de la gente común. ¿De ti? ¿De mí? ¿Cuando era más joven? ¿Resistencia a qué? La incómoda verdad. El aterrador cambio. La pesada responsabilidad del libre albedrío. Víctor sintió que algo se tensaba. Estás hablando de negación. Sí, su especialidad como docente, ¿correcto? Así fue. Enseñé sobre civilizaciones que negaron las señales del colapso: los mayas, los romanos, la isla de Pascua. Todos tuvieron sus profetas, sus advertencias. Todos vieron las señales. Tienen ojos, pero no ven, y las negaron, hasta que fue demasiado tarde. ¿Y vuestra civilización actual? Víctor rió con amargura, haciendo exactamente lo mismo. Cambio climático, desigualdad, polarización. Las señales están por todas partes, pero la mayoría las niega o las ignora. ¿Por qué? ¿Por qué?, repitió Víctor. Porque es más fácil, porque el cambio es difícil, porque el camino del cambio es estrecho y el de la negación es ancho. Admitir el problema significa que tienes que cargar con tu propia cruz y hacer algo al respecto. Exacto. Y eso también se aplica a otras cosas. Algo en el tono, incluso telepático, hizo que Víctor se detuviera. Otras cosas como qué. Cell regresó a su trabajo. Quizás mañana, cuando el transmisor esté casi listo. Cuando estés listo. ¿Preparados para qué? Escuchar una verdad que puede resultar perturbadora. Víctor sintió que la curiosidad le invadía. ¿Sobre qué? ¿Sobre ti? ¿Sobre el contacto? Sí. Dímelo ahora. No. Todavía no estás listo. ¿Cómo sabes que no estoy listo? Porque sigues enfadado. El enfado dificulta escuchar. Distorsiona la comprensión. Entorpece la empatía. Víctor abrió la boca para negarlo, pero se detuvo. Porque Cell tenía razón. Era ira. Una ira antigua y profunda. Contra los estudiantes que no aprendían. Contra un sistema que no cambiaba. Contra una humanidad que seguía repitiendo sus errores. Estoy trabajando en controlar mi ira, dijo a la defensiva. Lo sé. Y está avanzando. Así que espero un día más. Víctor suspiró. Eres un alienígena frustrante. Lo oigo a menudo de otras personas que he observado. ¿Has observado a otros? ¿Cuántos humanos saben de ti? En realidad, ¿saber? Más de lo que admiten sus gobiernos, menos de lo que afirman sus teorías conspirativas. Esa no es una respuesta.
Es una respuesta sincera. Las cifras varían. Algunos lo saben y lo dicen. La mayoría no les cree. Algunos lo saben y guardan silencio. Por miedo o por elección, ¿y yo qué? Después de que te hayas ido, ¿qué hago con esto? Lo que quieras, habla. Guarda silencio. De todas formas, nadie te creerá. ¿Por qué no? Porque no quieren creerlo. Les resulta más cómodo pensar que están solos en el universo. Menos aterrador. Víctor lo pensó. Así que, aunque se los cuente, aunque sea con detalle, la gente lo negará. La mayoría lo hará. Algunos tal vez escuchen, menos aún creerán, y muy pocos actuarán de manera diferente por ello. Entonces, ¿cuál es el sentido? Lo importante, Víctor, es ser el sembrador. Tu misión es plantar la semilla. Tú no controlas la cosecha, ni si cae en terreno pedregoso o en buena tierra. Simplemente la siembras. De buena fe. Qué poderoso recordatorio de nuestra vocación espiritual. No somos responsables de la cosecha, sino solo de nuestra fidelidad al sembrar las semillas de la verdad y el amor. Si te comprometes a sembrar luz en un mundo que la necesita, reafirma tu misión comentando: siembra mis semillas con fe. Veamos cuántos sembradores hay en nuestra comunidad, listos para hacer el trabajo. Víctor recordó algo que se había dicho a sí mismo para justificar su jubilación. Nadie aprendió. Pero ¿qué pasaría si algunas lo hubieran hecho? ¿Qué pasaría si las semillas que plantó siguieran allí, latentes, esperando el momento adecuado? Me haces pensar, admitió Víctor. Bien, pensar es el primer paso para cambiar. El segundo es sentir. El tercero es actuar. Generalmente en ese orden. Víctor terminó su café frío. Dijiste que tu civilización fue joven alguna vez, como la nuestra. ¿Qué cambió? ¿Cómo evolucionaste? Una dura prueba. Una crisis tan grande que casi nos destruye. Nos vimos obligados a doblegarnos. Y entonces elegimos otro camino. Juntos. Así que se necesita una catástrofe para que haya un cambio. No tiene por qué ser así. Pero a menudo es el fuego el que refina. Un gran dolor hace que la llamada al cambio sea más clara que la comodidad de la mentira. Eso es triste. Es lo habitual. En toda la galaxia, las especies evolucionan a través de la presión. ¿Y nosotros, los humanos, estamos sometidos a suficiente presión? Sí, pero sigues optando por negarlo en lugar de actuar. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hasta que sea demasiado tarde? Cell se detuvo por completo. Miró a Víctor con esos ojos imposibles que todo lo veían. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero la ventana se está estrechando. Víctor sintió un peso sobre su pecho. ¿Y qué podemos hacer? ¿Individualmente? Despierta. Elige la verdad sobre la comodidad, el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. ¿Y colectivamente? Lo mismo, pero a escala masiva. ¿Y si no lo hacemos? Entonces, te convertirás en una estadística, otra especie inteligente que no evolucionó a tiempo. ¿Cuántos? ¿Cuántos no lo lograron? Muchos, más de los que puedo contar. Un pesado silencio llenaba el sótano. Víctor miró al alienígena que trabajaba en el transmisor. Un ser de una civilización que lo hizo eso evolucionó. ¿Nos ayudarás? Si fracasamos, ¿intervendrás? No podemos. Es una regla. Cada especie debe elegir su propio camino, su propia salvación. Pero observa. Sí, observamos, esperamos, tenemos esperanza. Y si fracasamos, ya verán. Sí, lamentablemente. Pero sí Víctor sintió que la ira lo invadía de nuevo. Eso es cruel. Es respeto al libre albedrío, a la autonomía. No somos salvadores, Víctor. Somos testigos. ¿Y mañana? ¿Qué me vas a contar mañana que sea tan perturbador? La revelación. La verdad sobre por qué no establecemos un contacto abierto.
¿Por qué no? Aterrizamos en el jardín de la Casa Blanca, como dices. Y cuando lo sepas, entenderás por qué primero hay que dejar atrás la ira. Víctor quería presionar, exigir la respuesta ahora mismo, pero algo en la postura de Cell decía todavía no paciencia. De acuerdo, dijo Víctor poniéndose de pie. Mañana entonces. Y mientras Víctor subía las escaleras, dejando a Cell con su trabajo, se dio cuenta de que estaba menos enfadado que ayer, menos cínico, más curioso, más esperanzado. El alienígena en su sótano estaba logrando algo que 28 años de enseñanza no habían conseguido: hacerle creer que el cambio, la redención, era posible. Al tercer día, Víctor no durmió bien. Su mente daba vueltas con todo lo que Cell había dicho. La verdad sobre por qué no establecemos un contacto abierto. Las teorías conspirativas decían que el gobierno lo ocultaba. Miedo al pánico, control de la información. Pero Cell había insinuado algo distinto, algo más inquietante. Víctor bajó al sótano a las 6:02 de la mañana. Cell estaba despierto. O quizás nunca dormía. Estaba trabajando en el transmisor. Buenos días, Víctor. ¿Dormiste mal? No era una pregunta. ¿Puedes sentir mi sueño? Percibo tu agitación. Una mente inquieta se transmite con fuerza. Víctor se sentó. No podía dejar de pensar en lo que me ibas a contar hoy. Bien. Significa que te estás preparando mentalmente, o volviéndome loco de curiosidad. Cell volvió a emitir ese sonido, la vibración grave y musical que Víctor ahora reconocía como una risa alienígena. Eso también funciona. Víctor observaba el trabajo de Cell. El transmisor tenía un aspecto diferente ahora, más completo. Brillaba tenuemente. Ya casi está listo. Sí. Esta noche puedo enviar la señal. Mañana por la mañana, mi rescate llegará. Así que, esta es nuestra última conversación de verdad. Sí. Víctor sintió algo extraño. Tristeza, por un alienígena al que había conocido hacía apenas 3 días. Te voy a echar de menos. ¿Es raro decir eso? No. Yo también te echaré de menos. Víctor, eres interesante. ¿Interesante en qué sentido? Típico de los de tu calaña. Inteligente, pero se niega a aceptarlo. Compasivo, pero aislado. Desilusionado, pero con esperanza en el fondo. ¿También realizas análisis psicológicos? Yo observo. Es lo que hago. Víctor respiró hondo. De acuerdo, estoy listo. Dime, ¿por qué no estableces un contacto abierto? ¿Por qué no aterrizas en la Casa Blanca o en la ONU y simplemente dices, estamos aquí? Cell dejó de trabajar. Se giró completamente para encarar a Víctor, porque ya lo hemos intentado. Víctor parpadeó. ¿Qué? Varias veces, en distintas décadas, con distintos enfoques. Todas fracasaron. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no sé nada de esto? Si lo sabes, simplemente no ataste cabos. O sí lo hiciste, pero aceptaste la explicación oficial. Dame ejemplos. 1952. Washington dice: barcos sobrevuelan tu capital, vistos por miles, filmados, fotografiados. Víctor lo recordaba. Las luces de Washington. Yo enseñé eso. El gobierno dijo que eran inversiones térmicas. Algo así. No, no eran ellos. Éramos nosotros. Intentábamos mostrar nuestra presencia de forma no amenazante. ¿Y el resultado? Pánico. El gobierno lo negó. Los medios lo ridiculizaron. Y la población aceptó la negación. Porque era más cómoda que la verdad. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estabas realmente allí. Sí. Y otros momentos. 1947. Roswell. Un barco real. Seres reales. Su gobierno los recuperó. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Teorías sobre Roswell. No son teorías, son hechos. Pero miren lo que pasó. El gobierno lo negó. Inventaron una historia sobre un globo meteorológico. Y la mayoría
Se la creyó, pero muchos no lo hicieron. Han existido teorías de la conspiración durante décadas. Sí. ¿Y qué se les hizo a esas personas? Víctor hizo una pausa. Fueron ridiculizados, marginados, llamados falsos profetas, expulsados. Exacto, porque era más fácil que afrontar la verdad. ¿Pero el gobierno escondite lo encubrieron? Sí. ¿Pero por qué? ¿Para mantener el control? ¿Para evitar el pánico? Sí. Y para darle a la gente exactamente lo que quería. ¿Qué? Negación. Víctor permaneció en silencio, procesando la información. Víctor, piensa como un profesor. Si tu gobierno realmente hubiera querido ocultarlo por completo, habría destruido todas las pruebas y silenciado a todos los testigos. Pero no lo hicieron. Hicieron algo con algunos, pero no con todos. Porque un encubrimiento no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser conveniente. Proporciona una excusa plausible, una doctrina, para quienes necesitan creer la mentira. Espera, dijo Víctor, poniéndose de pie. ¿Estás diciendo que la gente desearlo encubrieron, inconscientemente? ¿Que sus corazones preguntar, ¿para esto? Sí, eso no tiene sentido. Piensa como un profesor. ¿Qué ocurre cuando les dices a tus alumnos una verdad incómoda? Víctor pensó. Se resisten, lo niegan, buscan maneras de invalidarlo. ¿Y qué ocurre cuando les das una explicación reconfortante, aunque sea falsa? Lo aceptan, fácilmente, con gratitud. Exactamente. Ahora, apliquemos esto a escala planetaria. Víctor se sentó lentamente, su mente conectando puntos que se había resistido a ver durante décadas. ¿Estás diciendo que los gobiernos lo encubren? Porque la población subconscientemente pregunta a ellos también. Sí, a través de sus decisiones, sus elecciones, su consumo de medios, sus reacciones ante las revelaciones. Cuando alguien intenta revelar la verdad alienígena, ¿qué sucede? Son objeto de burla, dijo Víctor. Pierden su credibilidad, su carrera, su reputación. ¿Y quién hace esto? ¿Solo el gobierno? No. Los medios de comunicación, la sociedad, la gente común, burlándose. Exacto. Tu sociedad crucifica a quienes dicen la verdad incómoda. Premia a quienes mantienen la cómoda ilusión. Lo aceptan, fácilmente, con gratitud. Exactamente. Ahora, apliquemos esto a escala planetaria. Víctor se sentó lentamente, su mente conectando puntos que se había resistido a ver durante décadas. ¿Estás diciendo que los gobiernos lo encubren? Porque la población subconscientemente pregunta a ellos también. Sí, a través de sus decisiones, sus elecciones, su consumo de medios, sus reacciones ante las revelaciones. Cuando alguien intenta revelar la verdad alienígena, ¿qué sucede? Son objeto de burla, dijo Víctor. Pierden su credibilidad, su carrera, su reputación. ¿Y quién hace esto? ¿Solo el gobierno? No. Los medios de comunicación, la sociedad, la gente común, burlándose. Exacto. Tu sociedad crucifica a quienes dicen la verdad incómoda. Premia a quienes mantienen la cómoda ilusión. La mayoría no. No a nivel subconsciente. ¿Pero por qué? ¿Por qué no querríamos saber la verdad sobre la vida en el universo? Porque significa que no eres especial. No eres la única creación. No eres el centro de todo. Porque significa que el universo es más vasto y complejo de lo que tus doctrinas te han enseñado. Porque significa que necesitas madurar, evolucionar y unirte como especie. Y eso requiere abandonar tus viejas y cómodas certezas. Víctor permaneció en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Y los gobiernos? ¿Las iglesias? ¿Los medios de comunicación? ¿Forman parte de esto? Sí, pero no como conspiradores malvados, como proveedores de demanda,
El gobierno encubre la verdad porque sus ciudadanos eligen líderes que prometen normalidad. Una iglesia que enseña los misterios complejos y difíciles de la fe pierde feligreses. Una iglesia que promete respuestas sencillas, una clara distinción entre el bien y el mal y la salvación garantizada, crece. ¿Por qué? Porque la gente busca consuelo, no la verdad desafiante y transformadora. Cada institución simplemente responde a lo que las masas demandan, consciente o inconscientemente. Víctor sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía de forma diferente. Así que, no es la culpa, es del responsable, es nuestro todos nosotros. No es culpa, Víctor, es responsabilidad. Hay una gran diferencia. La culpa paraliza. La responsabilidad es el principio de la redención, porque si el problema es nuestro, la solución también es nuestra. Por gracia, esta es la verdad más desafiante y empoderadora de toda la historia. El poder no está en ellos, sino en nosotros. A nosotros es un llamado a dejar de culpar a las sombras y a convertirse en la luz. Si este mensaje te ha hecho tomar conciencia de tu responsabilidad divina de elegir la verdad, incluso cuando resulte incómoda, declara tu compromiso comentando: elijo la verdad antes que la comodidad. Su declaración es un poderoso voto a favor del cambio colectivo. Víctor miró a Cell, un alienígena que, en 3 días, había puesto patas arriba toda su comprensión del mundo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo cambiamos esto? Primero cambian los individuos. Después le sigue el colectivo. ¿Cómo ellos cambiar? Al elegir la verdad en lugar de la comodidad. Al examinar tu propio corazón. Al dejar de culpar a ellos y empezar a preguntarte: ¿qué estoy negando? Víctor reflexionó sobre su propia vida, su autoimpuesto aislamiento, su renuncia a la docencia. Negué, mi propia vocación negué que aún pudiera marcar la diferencia. Sí. Y cuando suficientes personas dejen de negarlo, entonces estarás listo para un contacto real abierto, sin encubrimientos, porque ya no habrá demanda de encubrimientos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Podrían ser años, generaciones, o podría ser rápido si llega el momento adecuado. Víctor se quedó allí sentado, asimilándolo todo. La revelación más perturbadora no era que existieran los extraterrestres, era que siempre habían estado aquí, intentando contactar, y la humanidad, en su conjunto, estaba eligiendo no para ver. Víctor permaneció en silencio durante un larguísimo rato. Cell volvió a trabajar en el transmisor, dándole espacio para asimilarlo. Finalmente, Víctor habló. Así que, cada vez que alguien ve un ovni y es ridiculizado, cada vez que se desacredita a un testigo, cada vez que se explica una evidencia como un globo meteorológico, o Venus, o una ilusión óptica, no es solo el gobierno quien lo encubre, es toda la sociedad, colaborando en la negación, porque es más fácil. Sí, votas con tus acciones, con tu atención, con tus decisiones diarias. ¿Votamos? Sí. Cada clic, cada voto político, cada conversación, cada decisión de creer o negar. Cuando ves noticias que ridiculizan los avistamientos y no las apagas, estás contribuyendo a que haya más de lo mismo. Cuando eliges a un político que promete volver a la normalidad, en lugar de afrontar la dura realidad, estás votando por la negación. Cuando vas a una iglesia que te da respuestas simplistas en lugar de buscar la verdad, estás votando por la limitación. Víctor se detuvo. Entonces dices que no hay villanos, que no hay ninguna gran conspiración malvada. Hay encubrimiento, hay manipulación, hay interés en mantener el poder, pero solo funciona porque las masas lo permiten,
porque las masas prefieren la cómoda negación a la incómoda verdad. ¿Y si las masas cambiaran? ¿Y si la mayoría en realidad querías la verdad? Entonces, un encubrimiento sería imposible, porque las instituciones se adaptan a la demanda. Un político que oculta la verdad perdería las elecciones frente a uno que la revela. Una iglesia que limita perdería feligreses frente a una que se expande. Los medios que ridiculizan perderían su audiencia frente a quienes investigan seriamente. Pero eso requiere millones de cambios. No de golpe, poco a poco, hasta alcanzar la masa crítica. Y está más cerca que nunca. Cada persona que despierta acelera el proceso. ¿Despertar de qué? Desde la propia negación, desde la propia complicidad, desde la propia responsabilidad. Cuando dejas de culpar al gobierno, a la élite, a ellos, y empiezas a preguntarte, ¿cómo estoy negando la verdad? Despiertas. Cuando eliges la verdad, aunque sea incómoda, votas por el cambio. Cuando cuestionas tus propias certezas, abres la puerta a la evolución. Víctor se secó la cara con las manos. ¿Por qué es tan difícil de oír? Porque destruye la narrativa de la víctima. Es mucho más cómodo ser víctima de una conspiración que admitir la propia complicidad. Y yo fui cómplice. En mi negación, en mi aislamiento, en mi rendición. Sí. Pero el pasado no define el futuro. Puedes elegir de otra manera. Ahora, ¿cómo regresar? No al aislamiento, sino a la participación. No con ira, sino con compasión. No con reproches, sino con enseñanza. ¿Enseñar qué? Lo que siempre has enseñado. Los patrones de negación. Pero ahora, incluye lo que estamos negando ahora. Colectivamente. Individualmente. Víctor pensó, ¿y si me preguntan por los extraterrestres? ¿Por ti? Díselo o no, da igual. De todas formas, no te creerán. Pero quizá siembre la semilla, las preguntas. ¿Por qué es tan difícil de creer? ¿Qué perderíamos si fuera cierto? ¿Cómo nos protege nuestra negación y cómo nos limita? Filosofía, no hechos. Los hechos rara vez cambian opiniones. Las preguntas a menudo cambian corazones. Víctor permaneció en silencio, asimilando todo. Entonces, el mensaje es que ahora nos toca a nosotros. Siempre ha sido así. No establecemos contacto abierto porque no estamos preparados, y no estamos preparados porque nosotros elegir que no. Exacto. Y cuando estés listo, apareceremos, porque ya no habrá razón para escondernos, cuando ya no haya necesidad de esconderse. Víctor se levantó y se acercó a donde Cel estaba trabajando. Miró el transmisor casi terminado. Cuando te vayas y me quede aquí con todo esto, ¿qué haré? La decisión es tuya. Puedes aislarte de nuevo y culpar al mundo. O puedes participar. Siembra semillas, cuestiona tus propias negaciones y ayuda a otros a cuestionar las suyas. ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie me escucha? Entonces habrás vivido de forma más auténtica que antes. Y eso siempre es cierto. Víctor extendió la mano. Un gesto humano. Cel la miró y luego extendió la suya. 3 dedos largos que tocaban los 5 de Víctor. Gracias, dijo Víctor, por derrumbar mis negaciones, por mostrarme mi responsabilidad. Y gracias, Víctor, por esconderme, por escucharme, por estar dispuesto a despertar. Esto va a cambiarlo todo para mí. Eso espero. Pero el cambio depende de ti, no de mí. Y en aquel imposible apretón de manos, humano y alienígena, en el húmedo sótano, Víctor sintió algo que no había sentido en años. No ira, no cinismo, no resignación. Sentía que tenía un propósito, renovado, real. La revelación más inquietante
no se refería a una conspiración gubernamental, sino a nuestra complicidad colectiva, a nuestra negación voluntaria, a nuestra responsabilidad ignorada. Y paradójicamente, esto era más esperanzador que cualquier conspiración, porque si el problema era suyo, la solución estaba fuera de su control, pero si el problema era nuestro, la solución también estaba en nuestras manos. Esa noche, Víctor estaba sentado en el porche mientras Cell terminaba el transmisor en el sótano. Era un cielo estrellado, millones de puntos de luz. Y ahora, Víctor lo sabía. No estaba mirando a nada, estaba observando su vecindario. Cientos de civilizaciones. Observando. Esperando. Anhelando. Rezando para que los humanos dejaran de negarlo y comenzaran a ver. Alrededor de la medianoche, sintió la presencia telepática. Está hecho. La señal ha sido enviada. Llegarán al amanecer. Víctor bajó al sótano por última vez. Cell estaba allí, el transmisor brillando tenuemente, emitiendo un pulso que Víctor, más que oír, sentía. Y eso es todo. El final de los 3 días más extraños de mi vida. Y el comienzo de algo nuevo, si así lo decides. Estoy pensando, dijo Víctor apoyándose contra la pared, en lo que dijiste, en volver a enseñar. Y tengo miedo. Miedo de volver a fracasar, de volver a quemarme, un temor válido. Pero el miedo no es motivo para no intentarlo. Es fácil para ti decirlo. No lo es. Mi especie también tiene miedos, también fracasamos. La diferencia es que aprendimos a seguir adelante, a pesar del miedo. Víctor sonrió. Serías un buen profesor. Soy un observador, diferente, pero relacionado. Un silencio cómodo. Entonces Víctor preguntó, ¿volveré a verte? ¿Algún día? Improbable, pero posible. El universo es extraño en ese sentido. ¿Y si los humanos evolucionan? ¿Y si realmente alcanzamos esa masa crítica? ¿Estarás allí cuando establezcamos contacto abierto? Quizás. Si sigo vivo. Si me nombran. Pero alguien como yo lo será. Prometimos observar hasta el final. La conclusión es evolución o extinción. Esperamos que sea lo primero. Víctor recordó décadas dedicadas a enseñar la historia de civilizaciones extintas, los mayas, los romanos, la isla de Pascua. Todos negaron las señales hasta que fue demasiado tarde. Podemos hacerlo de otra manera, dijo, más para sí mismo que para nadie. Nosotros tener para hacerlo de otra manera. Sí, y comienza con los individuos como tú, eligiendo de manera diferente. Entonces, sin presión, dijo Víctor, riendo nerviosamente. No estás solo. Millones ya están despertando, cuestionando, eligiendo la verdad. Eres uno más. Pero cada uno importa. Víctor miró a Cell, la criatura imposible que lo había cambiado todo en 3 días. Voy a llamar a mi hija. Bien. Habla con ella. En realidad, hablar. Por primera vez en años. Aún mejor. Y voy a informarme sobre el voluntariado en la biblioteca o en el centro comunitario. Volver a dar clases. No en la escuela, pero dar clases. ¿Por qué el cambio, Víctor? El pensamiento de Cell fue amable. ¿Por qué? Tenías razón. Me aislé. Negué que aún pudiera marcar la diferencia. Y esa fue mi propia negación. Mi propio encubrimiento personal. Exacto. Y si logras superar tu propia negación, quizás ayudes a otros a superar la suya. Poco a poco. Así es como se construye la masa crítica. Una luz comenzó a aparecer afuera. No era el amanecer. Era diferente. Azulada. Suave han llegado. Víctor sintió una opresión en el pecho. ¿Ya? Sí. Debo irme. Subieron juntos por última vez. Atravesaron la cocina. Salieron al patio trasero. Había algo allí. No era una nave, exactamente. Más bien una distorsión en el aire, como si el espacio mismo se plegara.
Víctor no podía enfocarla directamente. Su mirada se desviaba constantemente. Nuestra tecnología es difícil de procesar para la percepción humana. Yo entiendo. Víctor no entendía, pero lo aceptó. Cell se volvió hacia él por última vez. Víctor Hayes, gracias. Por esconderme, por escucharme, por despertar. Gracias, Cell, por todo, por derribar mis negaciones, por demostrarme que aún puedo marcar la diferencia. Siempre pudiste simplemente... Perdiste la fe por un tiempo. Ahora lo recordaré. Bien. Cell comenzó a caminar hacia la distorsión. Se detuvo. Miró hacia atrás Víctor. Una última cosa. ¿Sí? Cuando vuelvas a enseñar, cuando siembres esas semillas, recuerda la parábola. No verás germinar todas las semillas. Algunas tardan años, décadas, generaciones. Pero eso no significa que el trabajo haya sido en vano. Simplemente significa que la fe y la paciencia forman parte del proceso divino. Víctor sintió lágrimas. Lo recordaré. Y cuando dudes, cuando pienses que nada cambia, acuérdate de mí. Recuerda que alguien, de una civilización que sí evolucionó, cree que tú también puedes. Lo haré. Lo recordaré. Y Cell desapareció en la distorsión. Esta comenzó a encogerse de inmediato, a colapsar sobre sí misma. En cuestión de segundos, había desaparecido por completo. El cielo quedó vacío, solo con las estrellas. Víctor permaneció en el patio durante un largo rato. El sol ya comenzaba a salir. Luego entró. Cogió el teléfono. Miró un número que no había marcado en meses, Sara, su hija. Con los dedos temblorosos, marcó el número. ¿Hola? Una voz soñolienta y sorprendida. Sara, soy papá. Sé que es temprano, pero ¿puedo llamarte más tarde? ¿Para hablar? ¿Para, en realidad, hablar? Un silencio. Luego, papá, ¿estás bien? Sí, dijo Víctor. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Y quiero arreglar las cosas, si me lo permites. Una larga pausa. Víctor casi se rindió. Entonces, vale, sí. Llámame a las 2 de la tarde. Estaré libre. Llamaré. Lo prometo. Bien. Tú suenas diferente. ¿Qué pasó? Víctor miró por la ventana, hacia el cielo donde la imposible nave había desaparecido hacía unos minutos. Tuve un encuentro, un mensajero, que me hizo ver las cosas de otra manera. ¿Una visita? Es una larga historia. Te la contaré otro día. Hoy solo quiero saber de ti, de tu vida, de las cosas que me perdí por estar aislado. Vale, papá, vale. Hablamos a las 2. Gracias, Sara, por darme una oportunidad. Te quiero, papá. Víctor cerró los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que oyó eso? Yo también te quiero, cariño. Hasta luego. Colgó el teléfono. Se sentó a la mesa de la cocina. Su café estaba frío. La luz del sol inundaba la habitación. Y por primera vez en 3 años, Víctor Hayes no se sintió solo. No porque tuviera compañía, sino porque tenía un propósito: reconectar con su hija, volver a la docencia y sembrar la semilla de la curiosidad. Él no salvaría al mundo. Él no lo cambiaría todo, solo. Pero era su parte, su responsabilidad, su elección. Y esa elección, ahora lo comprendía, fue donde todo comenzó. 2 semanas después, Víctor estaba en la biblioteca pública de Asheville, hablando con la coordinadora de programas comunitarios. ¿Así que quieres ser voluntario?, preguntó Margaret, una mujer de unos 60 años, mientras miraba su perfil. Profesor de historia jubilado. 28 años de experiencia. Sí. Pensé, quizá un grupo de debate sobre historia, pero algo no tradicional. ¿No tradicional en qué sentido? Víctor vaciló. ¿Cómo explicarlo sin parecer un loco? Céntrate en los patrones, en cómo las civilizaciones han negado las señales de alarma, y conéctalo con el presente.
Pregúntate, ¿qué son? ¿Nosotros negándolo ahora? ¿Colectiva e individualmente? Margaret arqueó una ceja. Interesante. Mitad filosofía, mitad historia. Exactamente. ¿Y crees que la gente vendrá para que la desafíen de esa manera? Víctor pensó en Cell. En esos 3 días que lo cambiaron todo. No lo sé, quizás no. Pero tengo que intentarlo. Plantar una semilla, aunque no germine enseguida. Margaret sonrió. Me gusta. Bien, profesor. Puede usar la sala B los miércoles por la noche. 2 horas. A ver cuántos vienen. A esa primera sesión asistieron 7 personas. No era mucha gente, pero fue un comienzo. Buenas noches a todos, comenzó Víctor. Este no es un grupo de historia tradicional. No les voy a dar fechas para memorizar. Les voy a hacer preguntas incómodas y las exploraremos juntos. Primera pregunta. Escribió en la pizarra. ¿Qué estamos negandiendo? 1 año después de conocer a Cell, Víctor estaba preparando una nueva sesión cuando recibió un correo electrónico. Era de un antiguo alumno, de hacía 15 años, profesor Hayes. No sé si se acuerda de mí. Estuve en su clase en 2010. Usted habló sobre la negación colectiva, sobre cómo las civilizaciones ignoran las señales. En aquel entonces, simplemente lo memoricé para el examen y lo olvidé. Pero algo permaneció. Una semilla que el Señor sembró. Y recientemente, con todo lo que está pasando en el mundo, lo recordé y lo comprendí. Ahora sí que estoy marcando la diferencia. Pequeña, local, pero real. Gracias por sembrar esa semilla, aunque haya tardado 15 años en germinar. Marco Víctor leyó el correo 3 veces, con lágrimas en los ojos. Cell tenía razón. No todas las semillas germinan. Algunas tardan años, décadas, pero eso no significa que el esfuerzo no haya valido la pena. No se trataba de ver la cosecha, sino del acto de sembrar, del acto de fe, de confiar en el proceso. Porque el cambio real, el cambio que importa, se construye poco a poco. Una persona, una decisión, una semilla a la vez. La historia de Víctor Hayes nos enfrenta a una verdad más perturbadora que cualquier conspiración. No es su culpa nuestro. Los extraterrestres no establecen contacto abierto, no porque el gobierno lo oculte, no porque nos teman, sino porque nosotros, colectivamente, no quiero que lo hagan en el fondo, inconscientemente, elegimos la ilusión reconfortante en lugar de la dura y redentora verdad, porque el cambio da más miedo que la ignorancia. Y esto no se aplica solo a los extraterrestres, se aplica a todo. Cambio climático. Vemos las señales. Lo negamos porque admitirlo exige un cambio. Desigualdad. Vemos las cifras. La negamos porque hacer algo requiere sacrificio. Corrupción. Vemos las pruebas. Lo negamos porque cuestionar el sistema resulta incómodo. Un patrón tras otro. Y luego culpamos al gobierno, a la élite, a los medios de comunicación, a ellos, cuando la verdad es que estas instituciones solo proporcionan lo que nosotros preguntar. Porque, a través de nuestras decisiones cotidianas, cada voto por un político que promete un regreso a la normalidad es un voto por la negación. Cada clic en noticias sensacionalistas, en lugar de una investigación seria, es un voto por el entretenimiento en lugar de la verdad. No se trata de una conspiración malévola de unos pocos, es la complicidad inconsciente de muchos. Y eso, paradójicamente, es el albricias. ¿Por qué? Porque si el problema fuera suyo, la solución estaría fuera de nuestro control. Pero si el problema es nuestro, la solución también está a nuestro alcance. El poder para cambiar, para arrepentirnos, para renovarnos, reside en nosotros, nuestras manos. Toda persona que deja de culpar a ellos y pregunta, ¿cómo estoy?, y negar la verdad, eso es despertar.
Toda persona que elige la verdadera incomodidad en lugar de la comodidad de la ignorancia está votando por la evolución. Víctor estaba perdido. Estuvo 3 años en su propio desierto, culpando al mundo y negando su vocación. Hizo falta un mensajero inesperado para despertarlo, pero no necesitas un extraterrestre en tu sótano. Solo necesitas un momento de honestidad brutal y piadosa. ¿Qué estoy negando? ¿En qué casos estoy priorizando la comodidad sobre la verdad? ¿El aislamiento sobre la participación? ¿La culpa sobre la responsabilidad? No tiene por qué ser dramático. Llama a ese pariente lejano. Haz voluntariado en tu comunidad. Cuestiona tus propias creencias. Elige medios de comunicación serios en lugar de entretenimiento sensacionalista. Vota en función de políticas reales, no de promesas fáciles. Son esas pequeñas decisiones, acumuladas diariamente, las que construyen la masa crítica. Y cuando lleguemos a ese punto, quizá entonces los extraterrestres ya no necesiten esconderse, porque ya no habrá necesidad de esconderse. Pero incluso si eso nunca sucede, incluso si nunca se produce un contacto abierto, tú aún así habrán vivido con más verdad, más propósito y más conexión yeso. Siempre es cierto, si este mensaje de esperanza y responsabilidad divina resonó profundamente en tu espíritu, dale me gusta a este video como muestra de conformidad. Tu me gusta ayuda a que esta revelación llegue a otros buscadores que también buscan respuestas. Y si conoces a alguien que se siente perdido en su propio aislamiento, comparte esta historia con ellos. Puede que seas el mensajero por el que han estado orando, ayudando a construir nuestra comunidad de exploradores fieles. Si esta historia ha despertado algo en ti, si has reconocido tus propias negaciones y estás listo para dejar de culpar a los demás y empezar a vivir de forma responsable, tenemos algo que puede profundizar en este camino, reconectando con tu esencia divina. Este libro es para quienes están cansados de las narrativas que los convierten en víctimas, para quienes desean descubrir el verdadero poder que siempre ha residido en su interior. No un poder impuesto encima a otros, pero el poder de co-crear tu propia realidad a través de elecciones conscientes y fieles. En su interior descubrirás. Si esta historia ha despertado algo en ti, si has reconocido tus propias negaciones y estás listo para dejar de culpar a los demás y empezar a vivir de forma responsable, tenemos algo que puede profundizar en este camino, reconectando con tu esencia divina. Este libro es para quienes están cansados de las narrativas que los convierten en víctimas, para quienes desean descubrir el verdadero poder que siempre ha residido en su interior. No un poder impuesto, punto encima a otros, pero el poder de co-crear tu propia realidad a través de elecciones conscientes y fieles. En su interior descubrirás. Y si quieres apoyar este canal y ayudar a que estos mensajes lleguen a más personas listas para despertar, hazte miembro, o bien, deje su contribución con la frase «Muchas gracias». Cada pequeña ayuda nos permite seguir sembrando estas semillas. Víctor escondió a un extraterrestre durante 3 días y descubrió que la verdad más perturbadora no tenía que ver con una conspiración gubernamental, sino con el espejo, con ver nuestro reflejo colectivo y darnos cuenta de que no nos gusta lo que vemos, así que rompemos el espejo en lugar de cambiar el reflejo. Los extraterrestres no nos contactan porque somos como niños, tapándonos los ojos y diciendo, si no lo veo, no existe. Excepto que sí existen, colectivamente. Nos cubrimos los ojos miles de millones de manos sobre miles de millones de ojos. ¿Y a esto le llamamos normalidad? Víctor pasó 28 años intentando apartar las manos de los ojos de sus alumnos, y cuando no funcionó, se las tapó, propio ojos. Se aisló, se rindió,
Hizo falta un ser de otra civilización, una civilización que se quitó las manos y evolucionó para mostrarle. No se trata de quitarles las manos a todos los demás. Se trata de quitar el haz de luz de tu propio, primero los ojos. Y cuando haces eso, cuando realmente ver, ya no puedes ignorarlo, ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esperar a que otro lo solucione. Porque te das cuenta tú eres tú esa persona. Siempre lo has sido. La masa crítica no es un número mágico. Es el momento en que suficientes individuos se detienen a esperar para la masa crítica y convertirse él. Una maestra jubilada que regresa a la docencia. Una madre que cuestiona la escuela de sus hijos. Una ciudadana que vota con conciencia en lugar de por conveniencia 1000 pequeños actos de valentía. 1 millón de pequeñas verdades. 1000 millones de pequeñas decisiones, acumuladas hasta el día en que ya no necesitemos extraterrestres para saber que estamos listos, porque simplemente será. Y entonces, y solo entonces, aparecerán. No como salvadores, sino como vecinos, como compañeros de nuestra creación, que siempre han esperado a que maduremos lo suficiente para una verdadera comunión. Pero hasta entonces, el trabajo es nuestro, la decisión es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Y eso, por aterrador que parezca, es también más liberador que cualquier teoría conspirativa, porque significa que el futuro no está en nuestras manos. Su manos está en tuyo, siempre ha sido así. ¿Qué vas a hacer con ello? Con toda la fe que tengas.